La ciudad y los perros, una novela de Mario Vargas Llosa. Primeramente tenemos a Alberto, el poeta Hernández. Alberto representa la sensibilidad y la reflexión dentro del caos. Es un joven inteligente, soñador que escribe historias y sueños con ser escritor, lo que refleja el propio lado artístico de Vargas Llosa. Aunque al principio se deja llevar por la violencia del grupo, con el tiempo se convierte en un testigo crítico de la corrupción del colegio. Su evolución simboliza el despertar de la conciencia y la búsqueda de la verdad, incluso cuando eso implica enfrentar a la autoridad. En los personajes tenemos primeramente el jaguar, que es el líder del círculo, el grupo más temido dentro del colegio. Representa la violencia, el poder y la ley del más fuerte. Detrás de la dureza, sin embargo, se esconde una profunda inseguridad y el dolor de una vida familiar rota. Su transformación al final de la novela, cuando siente culpa por lo ocurrido al esclavo, muestra que incluso en los ambientes más duros hay lugar para la culpa y la redención. Después tenemos a Ricardo Arana, el esclavo. El esclavo es el personaje más inocente y vulnerable. No encaja en el ambiente militar, odia la violencia y solo quiere sobrevivir sin causar problemas. Su apodo refleja cómo los demás lo tratan, alguien sin poder ni voz. Su muerte injusta se convierte en el centro moral de la historia. Muestra hasta dónde puede llegar la crueldad humana y cómo la verdad puede ser silenciada por el miedo. También tenemos al teniente Gamboa. Gamboa es el único adulto íntegro dentro del colegio. Representa la justicia, la ética y la responsabilidad frente a un sistema corrupto. Intenta proteger a los cadetes y buscar la verdad sobre la muerte del esclavo, pero termina siendo castigado por enfrentarse a la institución. Simboliza la lucha del individuo contra el poder y la impotencia de la honestidad en un entorno dominado por el abuso. Después tenemos el Gambo o el Gombo. Es un personaje secundario, pero muestra el lado cómico y humano dentro del grupo. Participa en travesuras y refleja cómo la mayoría de los cadetes prefieren adaptarse a las reglas del más fuerte antes que rebelarse. Por último tenemos el teniente Arriata, a veces confundido con Abierto. Es un oficial más autoritario que encarna la represión y la ceguera moral de la institución. Para él, mantener el orden es más importante que la verdad o la justicia. Representa la hipocresía del poder militar que protege su imagen antes que a sus jóvenes. Por último tenemos la conclusión de estos personajes. Podemos deducir que en sí estos personajes no solo cumplen un papel en la trama, sino que refleja una parte de la sociedad peruana de los años 50 y 60, una sociedad dividida por clases, violencia y corrupción. Vargas Llosa logra que el lector se cuestione: ¿qué convierte a un joven en un ser violento? ¿Y qué tan difícil es mantenerse honesto en un sistema injusto? Buenas tardes con todos ustedes. En esta oportunidad nosotras vamos a hablarles acerca de una de las obras más importantes de la literatura peruana, que se acerca de la obra La ciudad y los perros, escrita por nuestro gran autor Mario Vargas Llosa. En este análisis nosotros vamos a hablarles acerca principalmente de la bibliografía del autor, el resumen de la obra, los personajes, el tema que se aborda en la obra y por último lo que me quiere decir la obra. Mi nombre es Nicole Ida Chacón, acompañada con mis compañeras. Bueno, ahora primeramente vamos a hablar acerca de la bibliografía de nuestro querido autor de esta obra, que es Mario Vargas Llosa. Bueno, primeramente, él nació en 1936 en Arequipa, Perú. Él fue considerado uno de los grandes escritores en la lengua española. Estudió en el Colegio Militar Leoncio Prado, en el cual fue parte de su vida, lo cual le ayudó a escribir este libro. Por otra parte, también después de eso se formó lo que era en Derecho y Letras en la Universidad Mayor de San Marcos. Después también a lo largo de su vida se dedicó a lo que era el periodismo, ensayista, político y dramaturgo. Cabe resaltar de que él formó parte del movimiento literario del pulp latinoamericano. ¿Por qué dirán eso? Porque ahí había varios escritores los cuales cambiaron su forma de narrar las historias con una diferente estructura llamativa para las demás personas. Además,
En su vida, por decirlo personal, él estuvo casado, tuvo dos matrimonios, en el cual uno se casó primeramente con su tía, con su tía Julia, y otro con su primo, en el cual también su tía fue también de inspiración para crear un libro llamado La tía Julia. Y por último, cabe resaltar de que él recibió el premio Nobel en 2010 por su gran aporte a la escritura y por defender a lo que era la libertad por lo individual. Leoncio Prado en Lima. Allí viven los cadetes, jóvenes que son obligados a soportar un ambiente autoritario y cruel. Entre ellos se destacan tres personajes principales: el jaguar, un joven violento y el líder del grupo llamado El Circo; el esclavo, un muchacho sensible y víctima de las humillaciones; Alberto es llamado también como el poeta, que sueña con ser un escritor y se rebela contra las injusticias. Todo cambia cuando ocurre un robo de exámenes y más tarde la muerte del esclavo. Alberto decide denunciar los hechos, desafiando a sus compañeros y a las autoridades. Así, la novela muestra cómo la violencia y el miedo moldean a jóvenes, pero también cómo algunos se atreven a decir la verdad. A continuación conoceremos las características de cada uno de estos personajes de esta dichosa obra. En La ciudad de los perros, Mario Vargas Llosa nos presenta a un grupo de jóvenes cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado, un ambiente cerrado, violento y lleno de mucha jerarquía, en donde los muchachos no solamente aprenden la disciplina, sino también la violencia, la crueldad y la hipocresía, y maneras de cómo sobrevivir. Bueno, yo hablaré sobre los temas principales que abordan esta novela. Tenemos dos temas principales y dos temas secundarios. Como tema principal tenemos la violencia. Los cadetes están constantemente en humillaciones, peleas, golpes, y todo esto por sus superiores. En acá podemos observar un abuso del poder. Un claro ejemplo es el jaguar, que para imponer respeto utiliza la violencia. Cabe recalcar que la violencia no solo es psicológica, sino también moral. Como segundo tema tenemos la corrupción. La corrupción, como sabemos, hoy en día está presente, y en la novela pude identificar dos ocasiones donde que se muestra. Una, en el robo del examen de química, cuando los cadetes, en vez de decir la verdad, tratan de cubrir el crimen. O en la muerte de Arana, cuando los militares o los superiores tratan de... O sea, se importan más la imagen del colegio a que hagan justicia. Como temas secundarios tenemos a la masculinidad tóxica. A los cadetes les enseñaba a ser rudos y sin sentimientos. A la primera que mostraban un acto de debilidad sería un blanco de burla. Un ejemplo tenemos al jaguar, que él y sus compañeros se burlaban a las personas que no se comportaban como hombres. Como último tema tenemos la pérdida de la inocencia. Los cadetes entran al colegio siendo adolescentes, teniendo sueños, pero al transcurrir la historia tienen un golpe de realidad. Un claro ejemplo es Arana, que representa la inocencia destruida por la crueldad del entorno. En conclusión, todos estos temas tienen una relación en sí, mostrándonos una realidad del Perú en esos tiempos. Gracias. La ciudad de los perros es una de las obras más intensas y realistas de la literatura peruana. Mario Vargas Llosa logra mostrar con crudeza, profundidad los aspectos más oscuros de la sociedad: la violencia, la hipocresía, la corrupción y la pérdida de valores. Desde el Colegio Militar Leoncio Prado, el autor nos muestra o nos construye un pequeño mundo que refleja los males del país: la autoridad mal entendida, el abuso de poder, la desigualdad y el miedo a decir la verdad. Cada personaje simboliza una forma distinta de enfrentar ese entorno injusto. El jaguar responde con violencia, el esclavo con sumisión y Alberto con la palabra y la verdad. Críticamente, la novela nos muestra que la educación basada en el castigo y el silencio no forma hombres valientes, sino seres rotos, llenos de miedo y desconfianza. Mario Vargas Llosa denuncia un sistema que prefiere callar
antes que cambiar, un sistema donde la mentira es más cómoda que la justicia. En lo personal, considero que la obra sigue siendo muy actual, porque en el Perú, en muchas partes del mundo, aún enfrentan los mismos problemas: la corrupción, la violencia, la desigualdad y la falta de empatía. Leerla hoy es como mirarse en un espejo, incómodo pero necesario. La ciudad y los Perús no solo nos hace reflexionar sobre la sociedad, sino también sobre nosotros mismos. Nos recuerda que el valor no está en obedecer ciegamente, sino en atreverse a pensar, a sentir y a decir la verdad aunque nos cueste. Gracias.